Muy bien, pues muchísimas gracias por la acogida y por la invitación. La verdad que estamos muy contentos, es la primera vez que hemos venido. Hemos estado en este local en algunas ocasiones, pero no con la comunidad de esta iglesia, así que la verdad es un privilegio y de haber pasado también este rato adorando a Dios de forma conjunta. Bueno, cuando pensamos en Jesús, probablemente haya cosas que nos llamen la atención de Él, características suyas que todos nosotros podemos reconocer. Por ejemplo, hace unos días estaba hablando con un compañero de trabajo y al final le pude explicar qué era el Evangelio y quién era Jesús, ¿no? Y dice, claro, es verdad que al final, en el fondo, todos buscamos el amor. Y no sé si es cierto esto. Yo no sé si es cierto que nosotros todos buscamos el amor. Otra cosa es que todos buscamos ser amados. Pero en realidad el amor, ¿qué es? El amor es entregarse, es darse a uno mismo a los demás. Y realmente pienso que si buscáramos el amor, por ejemplo, no habría guerras. Entonces, muchas veces confundimos un poco estas cosas. Sin embargo, la Biblia nos enseña que Dios es amor y Jesús, por lo tanto, es amor. ¿Qué más cosas os llaman la atención de Jesús? ¿Qué otras cualidades pudiera tener? ¿Alguien? Misericordia. Humildad. Muy bien. ¿Cómo es? Generoso. Muy bien. Santo, sabio, sabiduría, paciencia, poder, bondad, fidelidad, etc. Si nos fijamos, todas estas cualidades son cualidades que, si nosotros las compartimos fuera, la gente estaría de acuerdo en que son buenas. Poder, las personas quisieran tener poder, fortaleza, amor, bondad, paciencia, fidelidad. Pero hay una cualidad de Jesús que no sé si la gente... De hecho, cuando se me preguntó de qué vas a hablar, entonces le dije, no voy a poner la cualidad de entrada, porque la cualidad de entrada que tenía Jesús y que nadie nos gusta es ser sumiso, la sumisión. Entonces, hoy día esta palabra es una palabra... suena mal. Si yo digo, hoy voy a hablar sobre la sumisión, entonces ya no hay nadie aquí, ¿no? Porque como mínimo no apetece, no es algo que nos apetezca, ¿no? Si nosotros vamos a la Real Academia de la Lengua Española y buscamos la palabra sumisión, ¿qué quiere decir? Nos dice lo siguiente, dice sometimiento de alguien a una u otras personas, y dice sometimiento manifestado con palabras o acciones, ¿vale? Entonces, hoy día estamos viviendo una sociedad muy complicada en el sentido de someterse los unos a los otros, como la Biblia nos enseña que es un valor, ¿no? Hace un tiempo, yendo para la iglesia, me encontré con una amiga que va a la iglesia también, una amiga nuestra, y ella es mediadora profesional. Es decir, se dedica a mediar entre conflictos entre las personas. Y yo le dije, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Y cómo va el trabajo? Digo, bueno, ahora estoy de baja, me dijo. Y digo, ¿y cómo es eso? Entre otras cosas, estaba muy decaída y me explicaba que tras todo este tiempo veía que las relaciones entre las personas, los conflictos entre las personas, cada vez eran peores y cada vez eran más complejos de solucionar. Y cuando tú ves que realmente al final no puedes solucionar justamente esos conflictos, te desanimas. Y ella estaba diciendo, ¿no? Está siendo duro. Porque al final, cuando una relación se rompe, y puede ser tanto de pareja como no, puede ser de amistades, ¿no? Se enquista mucho hoy. Entonces, si hay algún nudo, ese nudo se vuelve como piedra, de manera que cuando tú intentas deshacer el nudo, no puedes deshacerlo sin que se rompa. Es un poco como hoy día
estamos viviendo las relaciones. Por eso, cuando después hay manifestaciones, es muy interesante del tipo que sean, ¿no? Pero vemos mensajes como: yo no soy servidor o servidora de nadie. Yo no sirvo a nadie. A mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Yo vivo como quiero y hago lo que quiero. Siempre hay una necesidad de estar exponiendo de alguna manera este tipo de mensajes. ¿Sabéis cuál es la mentira más grande contada en nuestros días? La mentira más grande jamás contada en nuestros días es: soy libre. Porque somos la sociedad más sumisa de toda la historia. No hay una sociedad tan sumisa como la nuestra. ¿Por qué? Porque somos la sociedad más sometida al deseo del propio corazón que existe en la faz de la tierra. De hecho, el mismo apóstol Pablo decía a Timoteo, mirad, eso es muy interesante, no vamos a leer el texto, pero se encuentra en 2 de Timoteo, pero Pablo escribe a Timoteo y le dice: quiero que sepas una cosa, es muy importante para mí, como hijo espiritual, que tú sepas, como hijo espiritual mío, una cosa que es muy importante, y es que en los últimos tiempos, al final de los días, vendrán tiempos muy difíciles. Y claro, yo me imagino a Timoteo quedándose con una cara, porque claro, Pablo, ¿desde dónde escribía esta carta? Desde la cárcel, en Roma, antes de ser ejecutado, aunque según la tradición dicen que se le cortó la cabeza. Y dice: hey, cuidado, es importante porque van a venir tiempos muy difíciles. Pero Pablo, y entonces, si esto no es difícil, ¿cuál es la dificultad? Y dice: sí. Y dice: porque en los últimos tiempos las personas serán amadores de sí mismos. Y tú puedes aguantar o no aguantar, escapar cuando alguien te persigue, pero es muy complicado escapar cuando alguien te seduce. Y los últimos días serán muy complicados porque habrá una atracción de nuestro corazón a hacer lo contrario de lo que la Biblia nos llama a hacer. Y dice Jesús: si vosotros permaneciereis en mí y mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, porque no sois libres. Y es verdad que cuando uno analiza, y yo lo he podido ver, cada uno tiene que ver en su vida, ¿no? Pero en el fondo, yo cuando intento satisfacer mi corazón, si yo me volco a dar respuesta a todo lo que mi corazón pide, yo voy a acabar frustrado. Porque satisfacer tu propio corazón es imposible. Y te vas a frustrar. No puedes quedar siempre sujeto al deseo de tu corazón. Sin embargo, cuando yo decido servir a los demás, por cuanto mi deseo natural no es servir a los demás, yo quedo libre de mi propio deseo y siento gozo. Os lo voy a explicar con una situación real. Esto nos pasó, debe hacer un año aproximadamente. Y estábamos en casa, es uno de estos días de libre elección del colegio, que uno no sabe qué hacer. Y estábamos en casa con las niñas y bueno, hubo ese momento de aburrimiento y que la cosa se pone tensa y entre ellas y tal, y digo, vámonos fuera. Entonces le dije a mi mujer, me las llevo a dar una vuelta. Y fuimos a uno de estos supers que hay, que queda un poco más alejado, pero que tienen como un bazar dentro, ¿no? Y hay cosas que se venden, además de la comida propiamente, como teníamos que ir a comprar. Y digo, pero bueno, ahí como hay juguetes y cosas así, les gusta mirar y tal. Claro, el problema cuando vas con niños pequeños, pues es que, claro, no puedes salir sin comprar algo, ¿no? Ahí es un ejercicio importante de poner límites para los padres, pero fíjate que el niño siempre te pedirá, papá, quiero esto, mamá, cómprame eso, quiero lo otro, y se lo compras, ¿y cuánto dura? Nada, no dura absolutamente nada. Entonces nosotros fuimos al súper, y me acuerdo que entramos por la puerta, en la puerta había una persona de seguridad, y luego al lado había una persona que pedía dinero, pobre, que estaba con el cartel. Entonces cuando hay una persona así, que por desgracia, pues en Barcelona hay muchas personas delante de los supermercados que piden porque tienen necesidad de comer,
Entonces, normalmente entramos y ignoramos, ¿no?, a la persona que hay. Y entramos, la miré, pero bueno, seguí adelante, ¿no? Y entonces cogimos el carrito de la compra, cogí el carrito y yo iba tirando hacia adelante y de repente sentí como el Espíritu Santo me decía, para, ves a la puerta y pregúntale qué es lo que quiere. Y yo me quedé así, y ellas ya estaban entrando por dentro y yo con el carrito y digo, no se puede espiritualizar todo, Dani. Y seguí para adelante, ¿no? Pero de repente sentí otra vez fuertemente que el Espíritu Santo me decía, no, para el carro, déjalo y vete. Entonces le dije, chicas, venir, un momento. Dice que el Señor quiere que hablemos con la persona que hay en la puerta. Y entonces, bueno, pues fuimos los tres. Y tú sabes, regresar a la puerta y mirarle a los ojos, se le iluminaron, porque él estaba acostumbrado a que todo el mundo pase y ni le diga hola, ¿no? Entonces, se le iluminaron los ojos y le dije, ¿qué necesitas? Y él, bueno, es que se quedó y dice, ay, no me digas. No. Digo, sí, ¿qué quieres que...? Y entonces le dijimos, bueno, vamos a comprarte comida, ¿necesitas esto? ¿Te va bien? Sí, tal, no sé. Y entonces entramos a comprar comida, ellas dos y yo, y tú sabes las niñas cómo les cambió el rostro a ellas porque iban a escoger comida para otra persona que no ellas mismas. Normalmente ellas piden, les das lo que piden y no le dura 2 días, pero ahora había cambiado. Estaban buscando cosas y papá, ¿y si le compramos estas salchichas? Bueno, no sé, a ver si le dura. Y bueno, y estas galletas y estos... Pero estaban emocionadas porque estaban participando de dar y cubrir la necesidad de otro. Y sentían un gozo tremendo. Y cuando salimos fuera, le dimos, pues había una buena bolsa y él se quedó alucinando y digo, mira, te digo la verdad, yo no lo conocía, ¿no? Claro, lógicamente a ese hombre, y le digo, te digo la verdad, estaba entrando por la puerta con el cochecito y con estas palabras le dije, pero el Espíritu Santo me frenó y me dijo que viniera a hablar contigo para ver qué necesitabas. En el momento empezó a llorar y me dijo, tú eres un ángel, tú eres un... Y digo, no, si vivo aquí 2 calles más abajo. Pero él dice, yo soy cristiano evangélico. Cuando he escuchado que tú has dicho el Espíritu Santo, me he quedado parado. Yo voy a una iglesia muy lejos de aquí porque me da vergüenza que me vean pidiendo y digo, Dios cuida de su pueblo. Dios cuida de su pueblo. Nosotros no sabemos, no vemos si hay creyentes, si no hay, pero el Espíritu Santo sí sabe y nos pone en conexión para ayudarnos. Y quedamos, y los 3 nos pusimos a orar ahí, y con el de seguridad al lado, orando, y fue un día de gozo. Y es muy interesante porque fíjate que nosotros hacemos el gran recapta de alimentos, ¿no? Y tomamos alimentos para las personas que lo necesitan, y cuando es el día, un día al año, vamos al súper y está en todo el gran recapta de alimentos, cuando lo traemos, claro, lo raro ahí es no llevar nada. Entonces tú entras y están todos con el peto ahí sirviendo, ¿cómo no vas a coger algo y lo vas a dejar? Y es muy difícil decir no porque quedaría mal, quedaría raro, ¿no? Pero los otros 364 días del año, que no hay gran recapta de alimentos, las personas siguen estando en la puerta. Y lo raro y vergonzoso es que tú te pares a esas personas y le digas, ¿qué necesitas? Porque si lo haces entonces, la gente te va a mirar mal en el sentido de raro. Porque todo el mundo ignora. Y un día todo el mundo colabora. Y todos hacemos lo que los demás hacen, que es lo más fácil para nosotros. Pero cuando tú sirves a los demás, sin obedecer siempre a tu deseo, quedas libre de tu deseo y tendrás gozo en tu vida. Es lo que dice Jesús. Si alguien quiere alcanzarme, entonces niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día, porque cada día es una renuncia, y sígame. Porque todo aquel que quiere salvar su vida la perderá, y todo aquel que la pierda por mi causa, él la hallará. Y todas las personas seremos juzgadas por nuestras palabras, por nuestras acciones, y después por la palabra de Dios. Y vemos aquí a alguien que nos enseña diciendo, si alguno te golpea la cara, ponle la otra mejilla. Si alguno quiere robarte la chaqueta, déjale también la capa, o las bambas, o lo que sea. Si alguien te obliga a llevar su carga 1 kilómetro, entonces tú llévale 2 kilómetros.
Amad a vuestros enemigos, orad por quienes os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en el cielo. Si sales hoy a la calle y le dices a la gente, ¿qué te parecen estos consejos de Jesús? La gente te dirá, esto es una locura. Pero si lo piensas bien, es una locura no porque la gente no lo pueda hacer, porque no te está pidiendo, vuela a 5 metros de altura. No es porque la gente no lo pueda hacer, es porque la gente no desea hacerlo. Ni nosotros de forma natural tampoco deseamos hacerlo. Por nuestro corazón, porque nuestra voluntad va asociada a lo que nuestro corazón quiere. En cambio Jesús dice, para que seáis hijos de vuestro Padre, es decir, para que seáis reconocidos que sois de Dios. Pero entonces, ¿para que seáis semejantes a Dios? Entonces es como si dijera que Dios también hubiera sido golpeado y abofeteado sin hacer oposición. Es como si también dijera que Dios mismo hubiera quedado desnudo sin ni siquiera ofrecer oposición. Es como si dijera que Dios mismo hubiera llevado las cargas más allá de lo esperado de las personas como tú y yo. Es como si Él dijera que Dios ha amado a sus enemigos. Y efectivamente viene Jesús y hace realidad todo lo que para nosotros sería una locura, que es someterse a la voluntad del Padre y encarnar lo que predicaba con su boca. Cuando vas a Mateo y leemos este texto, que es el momento cumbre, y Jesús ya había estado con sus discípulos y les había dicho, el Hijo del Hombre será crucificado en 2 días. Ellos no entendían muy bien, pero estaban allá tomando del pan y del vino, cenando juntos, y después pasó lo que hemos leído, ¿no? Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí mientras yo voy allá y oro. Y tomando consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y entonces les dijo, mi alma está muy afligida, hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro y orando y diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Y vino entonces a los discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, ¿con que no pudisteis aguantar 1 hora conmigo? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es muy débil. Apartándose de nuevo, oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si esta no puede pasar sin que yo la beba, pues que se haga tu voluntad. Y vino otra vez y los halló durmiendo, porque sus ojos estaban cargados de sueño. Y dejándolos de nuevo se fue y oró por 3ª vez, diciendo otra vez las mismas palabras. Entonces vino a los discípulos y les dijo, ¿todavía estáis durmiendo y descansando? He aquí que ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vámonos, mirad que se está acercando el que me entrega. Si nosotros nos quedamos con esta frase, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte, seguramente en las versiones de la Biblia que leemos, como la que acabo de leer, lo dice de esta manera. Si nosotros nos acercamos al texto original del griego y hacemos una transliteración, por ejemplo, en la Biblia textual, leeremos lo siguiente. Dice Jesús, una tristeza mortal está sobrecogiendo mi alma. Jesús no era la primera vez que sentía tristeza. Cuando murió su amigo Lázaro, Jesús lloró, que es el versículo más breve de toda la Biblia. Él lloró y sintió tristeza, pero aquí no, aquí dice algo más. Una tristeza mortal está sobrecogiendo mi alma. Nosotros, hay algo, me ha recordado, mi padre falleció cuando yo tenía 25 años, hace ya casi 20 años, y de cáncer. Y mira, yo recuerdo estar en el hospital, él estaba aislado, y mi madre, como hacen muchas veces todas las madres, por amor a sus hijos, pues se hacen fuertes, ¿no? Entonces mi madre había aguantado mucho, casi sin apenas sacar lágrimas. Y ella estaba, y entonces quedaba prácticamente 2 días, sí, apenas, ¿no? Entonces, aunque estuviera aislado, pues ya podíamos entrar
Y entonces yo entré y mi madre seguía ahí mirándole y tal, y mi padre estaba completamente deteriorado y no era él, ¿no? Y en ese momento yo le miré el rostro de mi padre, irreconocible, girada la cara, chupado completamente, y sentí como que Dios me decía, esto es lo que hace el pecado. Mi padre era médico, había aprendido a sanar a las personas. Él no había tomado ni drogas, ni había fumado nunca, ni nada, ¿no? Pero él estaba en una situación de deterioro tremenda. Nosotros diríamos que no, que esto es consecuencia del cáncer, pero al final todos morimos y vemos cómo nuestro cuerpo se va deteriorando y va tomando enfermedades, etc. Y Dios me decía, esto es la consecuencia del pecado. Y entonces me giré y le dije, mamá, no te enfades con Dios. Y ahí lloró. Y empezó a llorar. Nosotros podemos expresar que estamos poco tristes o muy tristes, pero nunca diríamos, tengo una tristeza mortal. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres mortales y no hemos conocido otro tipo de tristeza. Y Jesús, el Hijo de Dios, la está experimentando por primera vez, comenzando a experimentar una separación del Padre, porque Él era santo y sin pecado. Y Jesús les dice a sus discípulos, quedaos aquí y velad conmigo. ¿Sabes que esta es la primera vez en toda la historia de la existencia que Dios mismo necesita compañía? Cuando tú ves a Jesús, Él muchas veces decía, ¿no? Si permanecierais en mí, permaneced en mí, pero ahora dice, permaneced conmigo, estad a mi lado. Es la primera vez que Él, como ser preexistente y eterno, se sentía separado de su Padre. Y aquí es donde Jesús hace la declaración de su misión ante Dios Padre en acción y en palabra, como leíamos en la RAE. Cayendo sobre su rostro, dijo, Padre mío, si es posible que no tenga que pasar por esto, pero no sea lo que yo digo, sino lo que tú. No sea lo que yo digo, sino lo que tú dices, que sea tu voluntad. Y aquí tienes el mayor acto de sumisión de toda la historia, no solo por lo que hace, sino por quién lo hace. Pero fíjate cómo empieza el texto en el primer versículo que hemos leído, y así hace también Marcos en su Evangelio. Dice, entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Bueno, era el Monte de los Olivos. ¿Por qué tenía que hacer la mención de Getsemaní? Si tú ves la palabra Getsemaní, en hebreo, es la unión de dos palabras, que es Gat, que es prensa, y Shemenei, que es olivar. Y los dos destacan que estaba justamente en un lugar donde se prensaba las olivas, las aceitunas al máximo para que después sacara aceite el jugo. Sin embargo, aquí vemos justamente todos aquellos atributos que nosotros quisiéramos tener, el poder, el amor, la fortaleza, la paciencia, absolutamente todos los que todo el mundo quisiera tener y nosotros también, exprimidos en la prensa de la sumisión ante la voluntad de Dios para que salieran como fruto no gotas de aceite, sino gotas de sangre. Todas las cosas las sometió al Padre por amor a nosotros. Todo fue sometido por amor a ti, por amor a mí. Yo quiero invitarte a que tú sometas tu vida a Dios a través de Jesús, porque los tiempos son malos y los días pasan rápido. Y hay ¿sabes cuál es el gran beneficio de someter tu vida a Cristo, de someter tu vida a Dios?
que tú quedas libre de tu responsabilidad ante Él. ¿Y cómo puede ser eso? Porque Él es el juez de todas las cosas. Si tú te sometes a otra persona, y yo sé que la Biblia nos dice someteos los unos a los otros en el amor de Cristo, si tú te sometes a otra persona, Dios igualmente te va a juzgar a ti y a la otra persona. Pero si tú te sometes a Dios, que es el juez de todas las cosas, haciendo su voluntad, tú quedas libre de tu responsabilidad ante Él. Y entonces estarás preparado para amar y someterte también como pueblo a tus hermanos y a tus hermanas. Señor mío y Dios mío, palabras de Pedro, de sometimiento, pero en cambio Jesús dice, no todo el que me llama Señor, Señor, porque recordemos, es una cuestión de palabra y de acción. Dios nos llama a encarnar el Evangelio en nosotros. Así que cada uno de nosotros tiene que pasar por su Getsemaní, tiene que poner delante de Él y someter su vida para ser libre, libre de la culpa. Vamos a orar. Padre, te doy las gracias por hablarnos a través de tu palabra. Me gustaría que tú bendijeras a esta iglesia, que tú des discernimiento en sus corazones, que tú llegues como ríos de agua viva en los corazones de las personas para que conozcan y conozcamos todos lo que es una vida libre de culpa, una vida de gozo, una vida de paz, que realmente nuestros rostros sean iluminados por tu gracia. Te damos las gracias por Jesús, por su entrega, porque Él lo entregó todo hasta el final. Gracias porque Él ha pagado ese precio y nosotros ahora podemos vivir en libertad si creemos. Trae a nosotros arrepentimiento, porque la verdad es que a veces nos cuesta mucho ver dónde están nuestros errores y nuestros pecados, y a veces lo vemos claramente. Y te pedimos que solo tú, que puedes dar ese arrepentimiento, nos lo traigas también en nuestra vida. Te glorificaremos cada día de nuestras vidas. Te amamos, Señor. Danos aliento para seguir adelante. Danos aliento para caminar obedeciéndote en cada momento y gozándonos viendo cómo tu Evangelio es prosperado, cómo las personas llegan al conocimiento de ti, porque es una cuestión de poder. Y que así sea en esta ciudad, en este lugar y en cada una de las familias que estamos aquí. En el nombre de Jesús. Amén.